Muy buenos días, hoy estamos a 30 de enero de 2025 y cumplimos 10 días desde que asumió la presidencia por segunda ocasión Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, estos 10 días han sido de mucha información que se ha generado en torno a las acciones que ha estado tomando Donald Trump y su gobierno, que además de tener una gran popularidad, que tiene el apoyo mayoritario en el Parlamento de Estados Unidos. Por lo que el escenario que se tiene actualmente con esta nueva conformación de las fuerzas políticas en Estados Unidos, pues hacen que sea mucho más real las propuestas o las amenazas que ha hecho Donald Trump a todos los países del mundo y en especial a sus socios comerciales como Canadá y México, asumiendo de alguna manera un liderazgo a través de las presiones en materia económica. Pero antes de que entremos a analizar qué es lo que está sucediendo, cuál es el contexto en el que Donald Trump está echando a andar estas propuestas, es menester el que revisemos de dónde vienen y cuáles son los problemas que tiene el país de América Latina, y en particular cuáles son los problemas que tiene México, que hacen que Estados Unidos tome una actitud como la que tiene actualmente. Fíjate a ver todo este video, en este segmento que tenemos en el sector UTE, que es Economía para Todos, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. La relación económica, política y social de México con Estados Unidos durante toda la historia ha estado plagado de encuentros y desencuentros. El, el gobierno mexicano ha adoptado diferentes posiciones en el ámbito político, en la política internacional, que por una parte juega con Estados Unidos, pero al mismo tiempo se generan algunos contrapesos apoyando a los que se pudiesen considerar los enemigos de los adversarios de Estados Unidos. Y esto no ha sido nuevo. México, por ejemplo, en su momento, pues apoyó a, particularmente a Cuba, para que Cuba pudiera mantener el régimen que eligieron en su momento, y que si bien que lleva más de 60 años este régimen, con más de 70 años de régimen, con lo que conocemos y el descontento que ha tenido en las grandes capas de la población cubana, además ha originado mucha gente decida emigrar de la isla, pues México ha utilizado esto para tratar de mantener una, una narrativa de, de autonomía y sobre todo del ejercicio soberano de su política exterior. Y muy bien, pues, vamos a ver cuál es el contexto actual. Y en el contexto actual, Estados Unidos no está diciendo que va a invadir los países, que va a buscar tener un golpe de Estado. Ahora los instrumentos que se están utilizando pues, son instrumentos de carácter comercial. Y la primera arma que tiene Donald Trump pues son los aranceles. Lo vimos hace unos días de cómo dobló al gobierno de Colombia, a Petro, que dicho sea de paso, los errores que comete Petro en la madrugada al estar subiendo unos tweets en los que pues, se escapan de toda lógica de una relación formal entre dos países, por el contenido de lo que estuvo diciendo y la forma en que se hace. Lo cierto es de que pues, ese ánimo nacionalista y ese discurso nacionalista de Petro le tardó 19 horas porque tuvo que llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que se llevara a cabo el, el programa que haya decidido Donald Trump de deportación masiva de los indocumentados de todos los países que han llegado a Norteamérica, a Estados Unidos.
Y bueno, aun cuando las deportaciones se hacen de manera regular y permanente en Estados Unidos, porque, bueno, pues, hay una política de estar vigilando que quienes entren, pues, entren de manera legal, y los ilegales lo saben perfectamente bien. Los, los agarra la policía fronteriza y pues son deportados, muchos de ellos deciden intentarlo de nuevo y han sido deportados en varias ocasiones y en una de esas logran librar el, los filtros y se quedan en la Unión Americana y pasado el tiempo pues reclaman su ciudadanía. Esto es muy normal. En México estamos acostumbrados a que las deportaciones que sea el pan de cada día, porque ciertamente muchos paisanos optan por pasarse ilegalmente a los Estados Unidos para conseguir un empleo, como parte de una necesidad económica, pero también como parte de una tradición de muchos estados de la República, que emigraron a Estados Unidos como trabajadores temporales, dado que el diferencial de ingresos por el trabajo en Estados Unidos y México pues es bastante importante. Aun cuando la conformación de los precios de la economía son diferentes, lógicamente en Estados Unidos salen más caros los alimentos que en México, pero en Estados Unidos ganan más. En Estados Unidos sale más cara la renta de una casa, pero en Estados Unidos ganas más. En México, a lo mejor ganas menos, pero tienes acceso con la conformación de los precios a una canasta digna de ciertos bienes y servicios. Entonces no podemos comparar únicamente con el nivel de ingresos que tienen los trabajadores formales con el bienestar en cada uno de los lados de la frontera. Son otros de los argumentos que el día de hoy vamos a estar utilizando en esta reflexión que esperemos nos ayude a aclarar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que esperamos que suceda en el próximo año. Mira, México, a mediados de los 80, durante la década de los 80, pasó por una crisis, y cuando hablamos de una crisis es porque se encontraba en el punto más bajo de depresión económica por un problema muy grande de desempleo, de inflación, una recesión exacerbada por varios fenómenos catastróficos, en particular el terremoto de 1985. Pero México venía de dos sexenios previos de Luis Echeverría, López Portillo, en el que se había abusado mucho del papel del Estado en la economía. Eh, Echeverría y López Portillo fundaron y compraron muchas empresas, algunas que estaban en el sector privado, las convirtieron en el sector paraestatal, y durante esos dos sexenios lo que vimos es de que hubo un incremento exacerbado también de la corrupción. Si bien en ese sexenio, sobre todo de López Portillo, México entra como un jugador importante en la producción petrolera, México se endeuda enormemente para que el Estado mexicano pueda desarrollar la industria petrolera. Pero pues al caer en la volatilidad por los fenómenos geopolíticos en el mundo petrolero, México, como un jugador nuevo en el tema del petrolero, a lo mejor pensaban de que pues era muy fácil que México decidiera vender más petróleo para tener más dinero. Y lo que se originó pues fue una guerra comercial en el mundo petrolero que llevó a unos precios extremadamente bajos en la vida. Precios que al gobierno mexicano, como dueño de la empresa petrolera, pues no le permitía ni siquiera cumplir con sus obligaciones financieras, porque, dicho sea de paso, bueno, las empresas petroleras se hicieron con deuda. Entonces, al no tener los ingresos suficientes para poder pagar la deuda que se había contraído para generar estas empresas del Estado, pues el Estado cae en un problema de liquidez o una posibilidad de impago, y eso genera que al final del sexenio de López Portillo pues, se desate una crisis en nuestro país, crisis de la que no se saldría sino hasta finales
del sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, con Miguel de la Madrid empieza entonces a haber cambios de paradigmas de cómo enfrentar estos problemas de los estados que se habían hecho estados muy grandes, estados ineficientes. Teníamos como espejo al, a los países socialistas como la Unión Soviética, que su estado pues se ha visto tan grande y se ha hecho tan ineficiente que todo lo que se había logrado durante los primeros 50 años del gobierno ruso, pues empezó a tener crisis por la falta de incentivos de los trabajadores y de las empresas del Estado, que no encontraban ningún incentivo para innovar y para trabajar mucho mejor, para incrementar la productividad. Entonces, en nuestro país, bueno, teníamos ese otro modelo de que el Estado sí podía cumplir una función. Y bueno, pues también en México pues había muchos pensadores, muchas personas que creían que a través del modelo socialista podíamos salir o podíamos avanzar más rápidamente en los temas del incremento de la producción y sobre todo para solucionar los grandes problemas sociales que siempre se han tenido, que es el incremento de la opulencia y por otro lado la permanencia de la indigencia o de la pobreza. Sin embargo, en ese sexenio de Miguel de la Madrid se enfrenta el problema que teníamos de inflación, hiperinflación inclusive, o políticas económicas no ortodoxas a través de la firma de pactos para la estabilidad y crecimiento económico, de los pactos de solidaridad, liderados en ese momento por Carlos Rodríguez de Gortari, que era secretario en ese momento de programación y presupuesto, y desde ese lugar se diseñaron las formas de que todos nos pusiéramos de acuerdo para combatir al enemigo público número uno de todos los mexicanos, que era la inflación. Inflación que no se había podido controlar, que sin embargo con estos pactos se le dio mucho más certidumbre para que cada uno de los sectores de la sociedad se fueran moviendo de acuerdo a la revisión de este pacto para que ninguna empresa se adelantara en los precios, es decir, subiera sus precios antes de que subieran, y las que habían quedado rezagadas, bueno, pues pudieran ajustar al alza sus precios de tal manera que lográramos un nuevo equilibrio. Bueno, ya en el sexenio de Salinas de Gortari, lo que se buscaba era la modernización del país. Hay un cambio de paradigma en los modelos económicos en todo el mundo. Y en México, pues se decide hacerle caso, digamos, a los economistas neoclásicos, o más bien al pensamiento de la escuela monetarista, liderada por Milton Friedman. Milton Friedman decía es que el problema de la inflación no debe ser un problema grave porque la inflación es un problema monetario aquí y en cualquier lugar. Que con, con ciertos tratamientos, pues el problema inflacionario pues no debe tener un efecto, no debe tener un efecto en el mundo real, en la economía real. De ahí que para los monetaristas la superneutralidad del dinero, pues es un concepto técnico que lo que nos dice, bueno, pueden subir los precios, pero la producción ahí va a estar y lo que tenemos que buscar es la forma de lograr un nuevo equilibrio que permita vaciar el mercado de bienes y servicios, es decir, que la gente, con independencia de los precios, pueda tener acceso a esos bienes y servicios. Entonces se fue preparando dentro de este gobierno una estrategia que, dicho sea de paso, la gente de izquierda de México no estaba de acuerdo que nos integráramos con el imperio que era el causante de todos los males habidos y por haber en México. Hablar de una integración económica con Estados Unidos
llevó a que muchos dijeran que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un gobierno entreguista, porque estaba buscando la integración económica con Estados Unidos y con Canadá. Y como respuesta a esta iniciativa de Carlos Salinas de Gortari, Estados Unidos y Canadá finalmente logran llegar a un acuerdo que entra en vigor el 1 de enero de 1994. Y aquellos grupos de izquierda, inclusive algunos que recordarán como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, surgen a la luz pública precisamente el día que se estaba estrenando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, porque los grupos de izquierda no estaban de acuerdo con que se hiciera esta integración por aquello del nacionalismo mexicano en contra del imperialismo estadounidense. Y ciertamente se llevaron a cabo muchas reformas, incluyendo la reforma a la ley agraria, que permitía darle certidumbre a los derechos de propiedad sobre la tierra, porque muchas empresas no estaban dispuestas a invertir en un país en el que no había certidumbre en la tenencia de la tierra. Y esto los ejidatarios lo saben muy bien, los ejidatarios actuales. Llegar a ser el día de hoy, todavía el día de hoy, con todo el marco legal modificado y, y lo que se ha hecho de la posibilidad de que los ejidos puedan obtener dominio pleno, todavía encontramos en aquellos ejidos que no han logrado ponerse de acuerdo, difícilmente alguna empresa llega a tratar de hacer algún desarrollo porque no hay certidumbre en la tenencia de la tierra todavía. Pero por esos temas, decíamos, el sexenio de Carlos I de Gortari se sentaron todas esas bases que han permitido que México durante más de 30 años pues tenga un crecimiento moderado, pero ha sido un crecimiento constante de la economía, que se han superado algunos de los temas que se traían a principios de los 70 y los 80. No se han tenido escenarios catastróficos de inflación. Es otra de las realidades que se han tenido en nuestro país. Y, eh, y conjunto con estos cambios en materia económica, el en ese tratado de libre comercio ya se empezaba a tratar de incluir algunos otros temas como el tema laboral. En el primer tratado no se incluyó correctamente porque una de las distorsiones entre las tres economías es precisamente los bajos salarios que se pagan en México, generando con esto un escenario de competitividad demasiado irreal, porque muchas empresas prefirieron venirse a México por los salarios bajos, por el salario mínimo bajo. Sin embargo, durante estos 30 años que duró prácticamente el primer tratado de libre comercio, muchos de los problemas se fueron solucionando y México tuvo un beneficio o un super beneficio, un sobre beneficio, porque le vendimos más a Estados Unidos de lo que le estuvimos comprando. Y esto ha hecho que en algunos sectores de Estados Unidos pues no estén de acuerdo porque plantean el hecho de que pues, ese tratado ha sido muy desventajoso para, para Estados Unidos, en particular para los sindicatos. Los sindicatos que han estado en Estados Unidos, que no han estado de acuerdo con lo que ha estado sucediendo, porque dicen, bueno, tenemos una competencia desleal porque en México se gana menos. Muy bien, entonces pasa el tiempo y a la par de que se va resolviendo este tema de carácter económico, específicamente el control de la inflación, el lograr de que la política monetaria a través del Banco de México se lograra o se decretara la autonomía del Banco de México para que en los instrumentos de política monetaria, como es la tasa de interés, pues fuera fijado por el mercado y no por el gobierno. El privilegio que tenían anteriormente los gobiernos, como decíamos, ya andar a maquinita de dinero, el famoso señoriaje que decimos en economía, pues esto ya se evitara, o sea,
la cantidad de dinero en circulación pues estuviera acorde con lo que demandara el mercado. Si el mercado demanda más liquidez, pues tendría que haber más dinero en la economía, pero si el mercado demanda menos liquidez, habría que quitar dinero en la economía. Y también la eliminación de un instrumento de política que tenía el banco antes de que fuera autónomo, que era el famoso encaje legal, que era, decir, obligatoriamente los bancos tenían que destinar una cierta cantidad de recursos para algunas actividades económicas. Con la autonomía, el encaje legal también desaparece. Y lo que se dice, bueno, todos tienen las mismas opciones dentro del mercado financiero, nada más que convenzan a quienes son los dueños del dinero para que pongan ese dinero en las actividades económicas que así garanticen la devolución de los fondos para que aquellos que confiaron su dinero, es decir, los ahorradores que dejaron su dinero, tengan la certeza de que su dinero va a regresar. Y en este contexto, porque miren, recordarán los que vivieron esta parte, ¿no? A mediados de los años 80, quebraron muchísimas empresas en el país y no había ningún instrumento para poder ayudar a estas empresas que quebraron, que perdieron su patrimonio, porque solicitaron préstamos que al incrementarse la inflación y al incrementarse la tasa de interés, se convirtieron en préstamos impagables, lo cual hizo que el gobierno empezara a tomar unas medidas y se empezara a construir escenarios o instrumentos para poder garantizarle a los ahorradores el que con independencia de lo que sucede en el mundo financiero, estuviesen garantizados sus ahorros o la confianza que habían dejado en el sistema financiero nacional. Y de ahí surge precisamente el famoso FOBAPROA, que dicho también sea de paso, se le ha denostado enormemente cuando en México pues ha sido un éxito el hecho de que el FOBAPROA, que luego se convirtió en el IPAM, se tenga un instrumento en nuestro país que le garantice a los ahorradores que con independencia de las decisiones que tomen los bancos y que los pueden llevar a una quiebra, sus ahorros estén protegidos. Y no estar como en el caso argentino, que el famoso corralito, en el que la gente no pudo sacar su dinero porque pues prácticamente el país estaba en quiebra, el sistema financiero estaba en quiebra y no existía ningún instrumento para garantizar el retorno de sus fondos. Esto, aunque se quiera decir de otra manera, pero también durante estos 30 años le ha dado bastante solidez al sistema financiero y es tanta la solidez que en este momento no está en entredicho el asunto de que se mantenga, se mantenga la liquidez en el Banco de México con inversión en cartera y con inversiones extranjeras directas en nuestro país. Pero bueno, esos escenarios van dejando muchos pendientes, entre otros, que efectivamente el nivel de pobreza y marginación de amplios sectores de la sociedad, pues no se lograron combatir o eliminar como probablemente cada uno de los gobiernos hubiera querido hacer. Porque yo no creo que un gobierno deliberadamente esté pensando mantener en la pobreza a su población, a sus connacionales. Los resultados no se dieron y obviamente había que revisar lo que tuve que revisar para hacer que el país pudiera transitar hacia mejores estadios de desarrollo. Y bueno, entre esos pendientes estaba esto. Se avanzó mucho en el tema de salud. México construyó durante muchísimos años un sistema de salud muy robusto que garantizaba que inclusive las personas que no habían logrado tener una pensión a través de sus ahorros personales o a través de los sistemas convencionales para tener los ahorros, con un sistema de pensiones no contributivas, pues fue posible que la gente pudiera tener algunos recursos y el sistema de salud adicional con este sistema de pensiones no contributivas permitía que muchos males como el cáncer o la diabetes en México son dos temas bastante serios,
pues la gente que no había cotizado en ningún sistema formal de, de servicios de salud de México tuvieran acceso a él. Pero hubieron pendientes como el caso de la inseguridad, que ciertamente fue creciendo, ¿sí? Y que ese gran pendiente, pues esperaba que se pudiera enfrentar exitosamente en los últimos 6 años. Sin embargo, en el sexenio anterior, el tema de la salud se deterioró enormemente, se colapsó el sistema de salud, se colapsó el campo mexicano por la forma en que se trata el campo mexicano, se colapsó porque se quitó también el sistema financiero, se dejó de apoyar a los pequeños y medianos productores y con una falsa visión de que con los programas directos de apoyo a los muy pequeños productores el campo mexicano va a salir adelante. Es decir, que las gentes que viven en el campo y que producen fundamentalmente granos eh, en nuestro país pudieran salir adelante y eso no ha sucedido, también así que seguimos dependiendo en un porcentaje mayor al 45% de los alimentos que consumimos los tenemos que seguir importando. Y empezaron a quedar otros pendientes, como en el caso de cómo se ha incrementado la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional. Situación que ha llevado que el conflicto entre México y Estados Unidos pues se esté dando y se ponga sobre la mesa dos problemas fundamentales. El tema de la inmigración ilegal y el tráfico de estupefacientes, en particular se habla del fentanilo. Entonces, este pendiente de la inseguridad no se ha logrado enfrentar correctamente. Y bueno, para nadie es raro que a diario estemos escuchando y viendo en la prensa y en las diferentes redes sociales del problema que tiene Sinaloa, que ya son prácticamente 5 meses en el que la gente pues, está viviendo en un estado prácticamente de excepción, no impuesto por el gobierno, sino impuesto por la dinámica de los diferentes cárteles que se estima que está precisamente peleando el dominio cada una de las regiones. Pero sí, cuando hablamos de Sinaloa, hablamos prácticamente de todo el país. En algunos es más evidente, como Guanajuato, Michoacán, Tabasco, eh, pero en todos los estados hay un incremento del consumo de drogas en México. Pues claro, cuando el presidente López Obrador dijo, no, es que en México no se consume, yo creo que no conocen qué es lo que pasa realmente, señor Juan, y, y esto lo podemos asegurar porque nos ha tocado estar muy cercanos a lo que pasa en las comunidades rurales y hasta en las comunidades rurales hemos visto el incremento en el consumo de estupefacientes. Y hemos estado siendo testigos de cómo pues, muchos jóvenes han caído en el asunto de las drogas y no solo en el consumo de las drogas, sino que hemos visto algo mucho más grave. Un Estado mexicano que no tiene una política pública para atender esta problemática, porque es increíble cómo los consumidores de drogas de México, eh, que son los que tienen realmente en jaque a la sociedad o a su comunidad, porque los robos que se dan por parte de estos drogadictos, ¿sí? Pues son tratados como problemas de carácter administrativo, que no trasciende a ningún otro orden de gobierno porque se trata de, de delitos del fuero común y que no se le pone ninguna pena porque resulta que quienes lo cometen, pues lo cometen porque son los enfermos, porque son consumidores de drogas. Y esto realmente es un problema enorme y quienes están escuchando esta charla seguramente identifican en cada uno de sus comunidades esa parte de la sociedad, sobre todo de jóvenes, que prácticamente los estamos perdiendo por no tener una política
para sacar adelante a estos jóvenes de, de la drogadicción. Verdaderamente es increíble cómo jóvenes, tanto mujeres como hombres, de 18, 16 años, 26, han caído en el desánimo porque el sistema educativo está colapsado, no funciona, y cada vez más encuentran en las drogas pues, una forma de salir de esa realidad que el gobierno se ha negado a reconocer, sobre todo el país. Bueno, entonces, México el día de hoy tiene un problema de, del paso de migrantes de otros países que llegan a la frontera de Estados Unidos, algunos buscando entrar de manera legal, pero muchos también intentando entrar de manera ilegal. Tenemos un problema del tráfico precisamente de estupefacientes de México a Estados Unidos, y que podemos decir que también un tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Lo que es cierto es de que la relación de buena vecindad que debiera tener México, Estados Unidos y Canadá, lo está pasando por una crisis. Una crisis que definitivamente se tiene que atender de manera integral. Por eso no es raro el hecho de que Donald Trump, eh, sin que eso signifique justificar a Donald Trump, porque pues Donald Trump pues, es un presidente que llega de una etapa en el que hay una decadencia realmente en el imperio estadounidense, una decadencia porque tiene un problema grave de drogadicción, tienen un problema grave de no ni siquiera pueden proteger sus fronteras con el paso ilegal de la gente, tienen un problema grave al estar su economía muy vinculada al trabajo de las personas que llegan de manera ilegal a trabajar, sobre todo los que van a trabajar en el campo. Tiene un problema grave Estados Unidos porque tiene un gran déficit fiscal, es el país más endeudado de todo el mundo. Tiene un problema grave porque en algunos temas, en la carrera tecnológica, en algunos temas China ya le lleva la delantera. Y entonces se empiezan a reconfigurar otros escenarios en el que veamos de la siguiente manera, ¿sí? Estamos viendo a un imperio que en sus últimos estertores de imperio está buscando recomponer o reconfigurar su presencia en, en aquellas regiones en donde considera que debe proteger mejor sus intereses. Y es por eso que, de alguna forma, Donald Trump está volteando a ver América Latina. Y probablemente eso sea una muy buena noticia. Probablemente pudiera ser una buena noticia y pudiera ser un escenario que serenamente los mexicanos y el gobierno mexicano tendría que tomar con mucha responsabilidad. Porque México viene jugando un papel extraordinariamente estratégico entre América del Norte y América Latina. Por nuestra posición privilegiada en un tratado de libre comercio con América del Norte, en un país latino, con dos países de origen anglosajón, cuyo idioma es diferente al nuestro. El idioma inglés para Estados Unidos y el idioma francés-inglés para el caso de Canadá. Pero en ese grupo está México con el tratado que se ha logrado negociar y que se logró renegociar hace apenas 4 años atrás y que ahora Donald Trump dice que también lo quiere volver a renegociar. Muy bien, pero bueno, la buena noticia es de que, bueno, cuando México firma ese tratado o, se, o ese tratado se actualiza y que es negociado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que es firmado el 30 de noviembre del 2018, una hora antes de que culmine el mandato de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Tratado que se firma a propósito de la cumbre del G20 en Argentina.
Esta firma de este tratado le da certidumbre a México hasta el 2036. Que se pueda revisar, claro que se puede revisar. Que si algún país desea salirse, pues claro que se puede salir. Sin embargo, esta nueva reconfiguración geopolítica que de alguna forma ha estado promoviendo Trump, al decir, bueno, ¿por qué Estados Unidos tiene que estar defendiendo a la Unión Europea? ¿Por qué tiene que estar invirtiendo fondos para estar defendiendo a la Unión Europea de la amenaza permanente que tiene Rusia sobre sus fronteras? ¿Por qué tiene que estar siempre presente en el Medio Oriente para estar mediando entre los problemas que tiene el Medio Oriente? Tal vez en esta nueva etapa de la humanidad, pues debiéramos dejar que Japón resuelva sus problemas con Corea del Norte, Corea del Sur y China, como región económica. Que la Unión Soviética resuelva sus problemas en, toda, en todo lo que anteriormente pues eran las repúblicas que se alinearon por la buena, porque algunas tuvieron que alinear a la mala después de la Segunda Guerra Mundial. Que Europa siga avanzando en su integración económica, porque vale decir que Europa es la región económica del mundo que tiene el mayor nivel de integración económica de cada una de las naciones que le integran. Ellos ya pasaron de un acuerdo comercial a una unión aduanera, ¿sí? Pasaron por un mercado común y actualmente, bueno, el mercado común europeo, y actualmente, pues prácticamente Europa se parece más a una república integrada eh, con una política monetaria común, con libre tránsito de las personas que están dentro de esta unión, de la Unión Europea, lo cual nos habla de un alto nivel de integración, pero que también nos debería poner en la perspectiva de que el avance que ha tenido Europa en la integración económica es todavía un camino muy largo que nos toca a los latinoamericanos y América del Norte que todavía avanzar. Por lo que estas amenazas que hace Donald Trump, lejos de preocuparnos porque cuál va a ser el efecto de los aranceles, cuál va a ser el efecto de que se estén estigmatizando o poniéndoles a los grupos delincuenciales mexicanos como grupos terroristas. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, lo que tenemos que ver cuál es la oportunidad que tenemos de negociar correctamente para que los tres países puedan poner sobre la mesa sus prioridades y ponerse de acuerdo de qué manera se pueden resolver. Y una forma en la que podemos ir resolviendo, y de una forma Donald Trump lo ha estado proponiendo. Cuando Donald Trump le dice, bueno, ¿por qué no hacemos que, que Canadá se convierta en el estado 51? Lo que está diciendo estrictamente es de que por qué no se avanza en Estados Unidos y Canadá en un acuerdo, más allá de un acuerdo comercial, que se pueda avanzar en una unión aduanera, es decir, que no únicamente haya un acuerdo de libre comercio con las reglas que se han impuesto en ese tratado, sino que también en esta unión aduanera pues se pueda tener una política comercial común, que eso es lo que significa una unión aduanera. Y en esta unión aduanera que pudiera tener Estados Unidos y Canadá, como lo propone de manera tácita Donald Trump, pues puede incluir a México. Y pueda incluir a México porque nuestro nivel de integración apenas son muy incipientes. El hecho de que se tenga un tratado comercial, que tengamos diferencias comerciales con Estados Unidos, es porque las reglas del juego entre los tres países está claro del tratado. Pero lo que no hemos puesto en ese tratado es que los tres países tengan una misma política comercial con todos los países que están por fuera de este tratado.
Y con eso, pues resolvemos la disyuntiva de que si los chinos están invadiendo México con sus productos, o si estamos malutilizando el Tratado de Libre Comercio, importando productos que luego se exportan a Estados Unidos, eh, diciéndose que prácticamente los mexicanos estamos echando mentiras a Canadá y Estados Unidos porque de una manera ilegal estamos incrementando la presencia de productos de otra región muy por arriba de los porcentajes que se habían puesto en el tratado comercial de estos tres países. Entonces avancemos en todo caso, avancemos a poner reglas de comercio común que nos lleve justamente a tener esta unión aduanera. Y si queremos enfrentar el problema de la inmigración como un problema serio, bueno, pues el siguiente nivel de integración, el siguiente nivel de integración, pues es, bueno, si ya tenemos una unión aduanera, es decir, si ya tenemos una política comercial común, ahora entremos a un mercado común, al mercado común norteamericano. Fíjese la importancia de esta propuesta. El tener un mercado común norteamericano, eso implica que además de que hay una libertad de paso de mercancías de un país a otro, además de que tenemos una política comercial común, tenemos también un libre tránsito de la gente, es decir, también tenemos el libre tránsito de las personas que por alguna razón tuviesen que desplazarse a Estados Unidos o Canadá a trabajar y con México. Pero ahí es donde viene precisamente la demanda de Estados Unidos. Porque al avanzar tanto en la unión aduanera y sobre todo en el mercado común, ahora resulta que para que podamos realmente tener un libre tránsito de la mano de obra en los tres países, la condición que ya se puso además en el tratado que se tuvo hace 4 años, ¿sí? Que tengamos una política laboral similar. El incremento en el salario mínimo en México no fue ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso quedó firmado en el tratado y ustedes lo pueden revisar. Una de las condiciones para seguir avanzando en la integración económica entre los tres países, a propuesta de los sindicatos en Estados Unidos, era que se incremente el salario mínimo en México. Y en Estados Unidos se están pagando 16 pesos la hora. De hecho, en una de las fracciones que tienen que ver con los salarios, se establece que no puede haber exportación de ciertos productos a Estados Unidos si no se hacen con mano de obra que por lo menos gane $16 en México por hora. Porque en caso contrario se estaría generando una competencia desleal por los altos salarios que se están pagando en las mismas industrias en Estados Unidos. Por lo que hay que tomar de la palabra a Donald Trump, por eso hay que tomarle la palabra, que se pueda revisar justamente este tratado, que se incluye el tema laboral y que México tenga, por supuesto, una política laboral similar. De tal manera que si el salario mínimo de Estados Unidos es similar al de Canadá, al de México, el incentivo que tienen el día de hoy los connacionales de irse a trabajar en Estados Unidos por ese diferencial entre los salarios, pues prácticamente se evita. Pero acá hay un detalle, y eso es lo que tenemos que entrar realmente al análisis y que nos lleva precisamente a ver la continuidad que tiene ese asunto. En ese contexto, México tendría que tener una política migratoria similar a la que tiene Canadá y Estados Unidos. Eso significa que la frontera de México no debería ser tan porosa como la tiene actualmente, o que tengamos los escenarios como estos que ya nos acostumbramos, que caravanas de migrantes entran por la zona sur, por Tapachula, y como caravanas se van hasta la Ciudad de México y llegan a Estados Unidos. Imagínense este escenario en Estados Unidos,
caravanas de gente que quiera emigrar para irse a Canadá o que quiera ingresar a México. Pues lo que estamos diciendo es que somos extremadamente permisivos con una política de inmigración, pues que no favorece el, que no favorece a darle orden al mercado laboral, porque pues no sabemos quiénes son los que están ingresando, no sabemos si efectivamente son gente que está saliendo de sus países porque tiene el deseo de mejorar y encuentra en el diferencial de sueldo la oportunidad, o el otro tema en Latinoamérica, el otro tema que tiene que ver con regímenes en algunos países que lo que están propiciando es que su gente decida salirse, como el caso de Venezuela, Cuba, Haití, países que están expulsando a su gente porque su misma nación percibe que su gobierno no está realizando las acciones correctas para generar los incentivos para que su población permanezca en su país, obteniendo ahí no solamente las oportunidades económicas, sino sobre todo, de gran medida, porque no tienen las libertades democráticas para poder avanzar. Entonces estamos hablando que un problema económico también se convierte en un problema político, que si México avanza hacia esta unión aduanera o avanza hacia el mercado común, tendría que discutirse cuál es la política migratoria correcta para los tres países que en este caso estuvieran suscribiendo un eventual acuerdo de esta naturaleza. Y todavía para evitar más distorsiones entre estos tres mercados, pues hay más niveles de integración. El momento que Donald Trump pone, por ejemplo, los aranceles, que es el escenario del día de hoy, Donald Trump sugiere los aranceles, 25% de los aranceles, pero por otra parte está hablando también de disminuir el impuesto sobre la renta, tanto a las empresas como a los particulares. Una propuesta que pudiera decir es una propuesta inocua, ¿no? Pero puede ser una propuesta que cambie la forma de ver los sistemas impositivos de todo el mundo. Porque en México, miren, en México, ¿qué es lo que sucede? El llevar un control correcto de tus declaraciones fiscales es un galimatías. Ni los propios contadores te pueden dar una solución correcta. Cuidadito le pidas una devolución al SAT porque eso es como que el pecado más enorme que puede cometer un contribuyente, porque corres el riesgo de que inmediatamente te pongan una auditoría y te encuentren cualquier error que sea objeto de multas en este país, porque no se ha querido hacer una reforma fiscal. Si queremos parecernos a Dinamarca, lo hemos dicho, o queremos una mayor integración con América del Norte, pues vamos a revisar las políticas que se han funcionado en los Estados Unidos. En Estados Unidos todos lo saben. Hasta la gente documentada está pagando los impuestos por la forma que tiene para cobrar los impuestos. Pues entonces los aranceles significa pues ponerle un impuesto que finalmente ¿quién lo paga? Se lo va a pagar el consumidor estadounidense. Y algunos dicen, bueno, esto va a generar inflación. Ah, pero si le quitamos el impuesto sobre la renta, lo que estamos haciendo, estamos motivando para que las empresas en Estados Unidos, al tener una menor carga impositiva directamente, pues decidan invertir más. Y aquellas personas que trabajan en Estados Unidos, que ya pagarían menos impuestos sobre la renta, tendrían una mayor liquidez, por lo cual podrían reactivar el mercado interno de Estados Unidos, por lo que los aranceles pudieran tener una neutralidad de la economía estadounidense en el sentido de no generar inflación y sí hacer que el sistema impositivo sea mucho más sencillo. Entonces, esta oportunidad por los embates
un presidente que con todas las críticas que se le puede hacer, con todas las apreciaciones en cuanto a la actitud personal que tiene, inclusive con el estigma que tiene actualmente de ser un presidente convicto porque fue declarado culpable de algunos delitos. Bueno, ese es un tema de Estados Unidos, de sus leyes que lo permiten, ¿sí? Que no debería preocuparnos tanto, sino ocuparnos los mexicanos y sobre todo el gobierno y las empresas de buscar mejores condiciones de integración antes de estar planteando otros escenarios de ruptura. Nuestro país no está viviendo en este momento eh, una crisis en nuestra relación con Estados Unidos. Lo que sí vemos escenarios que nos pueden llevar a una crisis si no tomamos las decisiones correctas para poder hacer una revisión de lo que en México está sucediendo en esas materias, en materia de desarrollo social, en materia de, de seguridad pública, ¿sí? En materia financiera, algunos temas se tienen que resolver, como es el caso específicamente del financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, de financiamiento al campo. Entonces, hay que ver entonces las acciones que está tomando Donald Trump en un contexto mucho más elevado. Con esto, bueno, pues le contestamos a nuestros amigos que nos han pedido, tenemos nuestra opinión al respecto. Si bien algunas de las acciones que está haciendo el gobierno por Estados Unidos, por la forma que lo está haciendo, pudiese generar molestias y, y algunos, que eso es lo que yo no quisiera que en nuestro país se tratara de resolver este escenario envolviéndose en la bandera nacional exclusivamente. Yo lo que diría, en lugar de envolverse en la bandera nacional, el, fijemos entonces una agenda novedosa con Estados Unidos y Canadá, que nos se ponga sobre la mesa cuáles son los temas, además de los temas comerciales, cuáles son los temas que están limitando el desarrollo de la región. Y si los temas son migración, el tema es el desempleo, el tema es la disparidad en el mercado laboral por las diferencias en los salarios mínimos entre los tres países. Si nuestro problema es el otro problema es el que no se tiene un control de las fronteras, específicamente en el caso de México, ¿sí? Y, y algunos otros temas que sean del interés tanto de Estados Unidos y Canadá y México, que si bien no son temas estrictamente comerciales, se ponga sobre la mesa para en todo caso avanzar hacia una unión aduanera y posteriormente a un mercado común. Yo soy Cruz Alberto Hernández y les invito para que sigan este canal que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.